Buenas tardes, espero que estén súper bien. Ahí viendo la plática, cómo se arma en el chat. Pero bueno, es momento de empezar. ¿Va? Déjame quitar esa cosita. Muy bien, lo que va. No me acuerdo si la clase pasada estábamos. Quedó pendiente algún ejercicio. O creo que no, ¿verdad? Creo que el ejercicio que hicimos lo acabamos y se acabó. Así que el día de hoy seguiremos practicando. Déjenme ver cómo está el calendario acá. Todavía podemos practicar. Hoy estamos a 30. De hecho, ya a varios ya les salió la tarea 2. Eso está muy bien. Así que estamos a 30. Vamos a seguir practicando hoy. Y vamos a seguir practicando el miércoles. Y el viernes ya cambiamos de tema. ¿Ok? De hecho, tal vez hasta podría. Esta moverla un poquito para arriba, para tener más tiempo de práctica del otro tema, pero tengo que pensarlo. Por lo pronto hoy vamos a seguir practicando. Muy bien. El siguiente, ahorita empezó a llover. Ojalá no haya problemas con la luz, pero bueno. El siguiente problema que vamos a ver es uno muy sencillo. Luego vamos a ver uno un poquito más complicado y luego vamos a ver uno raro, pero que también es muy fácil. ¿Sí? De hecho, todos están acá. Y por cierto, déjame ver este problema. Ya sé que esa es otra cosa. Vamos a hacer este. ¿Sí? No, este ya lo hicimos. Perdón, era el de acá. Que también está muy fácil. ¿Sí? Ya en particular los problemas de acá, estos ya pueden ser posiblemente incluso los más complicados del curso para mucha gente. Los de acá espero que todavía no. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Está muy sencillo. Pero otra vez lo importante es la visualización de cómo se resuelve. Entonces, creo que ya se los pasé. Sí, ya. Muy bien. Déjame, me meto de nueva salida. Entonces ahí va. Con un alumno programamos una cosa que es una mejora del IDE, pero le tengo que hacer unos cambios. Y en vacaciones de plano estaba completamente harto de todo lo de PER. Y no. Mi intención era hacerlo durante el trimestre, pero no, me quedé descansando. Ya el IDE se quedó como estaba antes. Yo creo que espero que en el próximo trimestre sí lo mejore. Muy bien, vamos a empezar. Dice, llenar un tablero con fichas, y lo que dice acá es: escribe un programa que calcule de cuántas formas distintas puede llenarse por completo y sin salirse un tablero de n por n celdas usando alguna combinación de fichas horizontales de dimensiones 1 por 2 y de fichas de dimensiones 1 por 1. Las fichas horizontales no se pueden rotar. ¿Sí? De hecho, ese es uno, y otro que está por acá. Bueno, creo que el otro está en el otro curso. Entonces vamos a ver eso nada más. ¿Sí? Entonces, tenemos un tablerito de n por n. Lo pueden ver como si fuera una matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de n igual a 6 voy a poner. Eso lo que quiere decir es que tengo acá la mitad, y luego cada una la divido en 3. Ok, y déjame sellar una que aquí veo un hoyito. Ahí están. Lo que pasa es que voy a usar la cubetita ahorita para colorear algunas, y luego la cubetita podría terminar echando todo a perder. Ok. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos fichas horizontales de 1 por 2 y fichas de 1 por 1. Las de 1 por 1 pues claramente simplemente son de 1 por 1 y ya. Entonces podemos imaginarnos que tenemos, por ejemplo, fichas de 1 por 1, ¿sí? Y que tenemos fichas de 1 por 2, ¿va? Entonces lo voy a poner así. Y nos preguntan de cuántas formas podemos llenar el tablero completo. ¿Sí? No podemos salirnos del tablero. ¿Ok? Y este problema, si ustedes lo intentan atacar visualizando directamente el tablero y luego intentando imaginarse cómo pueden contar cuántas formas hay de llenarlo, se pueden confundir muy rápido. ¿Sí?
Aquí una cosa importante es darse cuenta, ¿sí?, de la propiedad que tienen estas fichitas. Tanto la azul como la roja son horizontales, ¿ok? Entonces lo que conviene en este caso es simplificar el problema, ¿va? Calcular de cuántas formas puedo llenar una fila, ¿sí? Por ejemplo, la primera fila. ¿Cuántas formas hay de llenar la primera fila? Imaginándome que lo demás no existe, ¿sí? Y ahora, imagínense que ya saben que la cantidad de formas para llenar la primera fila fuera formas para llenar la primera fila ignorando lo demás. ¿Sí? Imagínense que fuera igual a algún valor k, ¿sí? Que ahorita no sabemos cuánto valga para 6, pero imagínense que ya lo tienen, alguien se los dijo y vale k. Y ahora, si ya saben cuántas formas hay, ¿sí?, de llenar la primera fila, ¿cuántas formas distintas hay de llenar la primera fila? ¿Cuántas formas hay de llenar todo? ¿Sí? Lo único que tienen que hacer es calcular k a la n, ¿sí? Porque es el número de formas con las que pueden llenar la primera fila multiplicado por el número de formas para llenar la segunda fila, que son las mismas porque todas las filas tienen la misma forma, ¿sí? Y si ustedes se están preocupando por llenar filas de forma horizontal, eso quiere decir que hay independencia en cómo llenaron la fila de arriba y cómo quieren llenar la fila de abajo. Es decir, la fila de abajo la podrían llenar aquí de a 2 y luego aquí de a 1 y luego aquí de a 2 otra vez, ¿sí? Y luego aquí de a 1, y la fila de abajo ni le viene ni le va lo que pasó arriba. Es decir, la fila de abajo podría quedar, por ejemplo, así. Es decir, cada fila es independiente y la fila de abajo podría quedar así. Y la fila de abajo podría quedar así, en una forma de llenarlo, ¿sí? Cada fila es independiente. Entonces, con saber el número de formas que hay para llenar una fila, ¿sí?, ustedes pueden calcular el número de formas que hay para llenar toda la matriz, ¿ok? Ahora, ya sabiendo que, déjenme poner aquí, ¿no? Entonces, si las formas para llenar la primera fila son k, entonces las formas para llenar toda la matriz, ¿sí?, es igual a k a la n, ¿ok? Y ahora aquí el único detalle es, bueno, eso ya lo escribí, ya lo entendemos. ¿Y cuántas formas hay de llenar la primera fila? ¿Sí? Es aquí donde podemos usar otra vez divide y vencerás, ¿vale? Lalo, bueno, estás enumerándolas, pero yo lo que no quiero es que me enumeren las de un caso en particular. Yo quiero que me digan en general cómo lo puedo hacer, ¿sí? Porque resulta que n puede ser hasta 9, y dudo mucho que quieran hacer todas las formas que se pueden para el 9, ¿va? Lo dudo mucho, ¿sí? Y entonces lo que vamos a intentar hacer es otra vez divide y vencerás, ¿sí? Y esta vez lo podemos igual visualizar desde la primera estrategia o desde la segunda estrategia. La segunda estrategia va a ser la buena, ¿sí? Aunque nos conviene de todos modos pensar en qué resultados, aunque apliquen la segunda estrategia, de todos modos conviene saber, por ejemplo, qué resultados se esperan para n igual en este caso, para valores chiquitos de n, ¿sí? Porque al final del día, aunque usen la primera estrategia o la segunda estrategia, da lo mismo cuál usen, ¿sí? Al final del día, como están en pleno divide y vencerás, están pensando en una cosa que es recursiva, ¿sí? Y entonces necesitan un caso base, quieran o no quieran, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, ¿sí? Para n igual a 1, es decir, nada más tengo esta cosita, ¿cuántas formas hay de llenar eso? Pues es obvio que igual a 1, ¿no? Lo único que puedo hacer es poner la roja y ya, ¿sí? Ahora, para n igual a 2, ¿sí? Para n igual a 2, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? ¿Sí? Y lo podemos hacer de dos formas. La primera forma involucra poner 2 de a 1, ¿sí?
Y la segunda forma involucra poner una de A2. ¿Ok? Digamos aquí, acuérdense que la de 1 es nada más esta. ¿Sí? Aquí lo voy como que a quitar tantito lo que divide una celda de la otra para que se dé un poquito más a entender que es una sola ficha puesta. ¿Sí? Entonces, para n igual a 2, la cantidad de formas que se ponen son 2. ¿Ok? Y ahora la pregunta es en general. ¿Sí? En general, ¿cuántas formas hay? Que está bien que en el problema me dicen que hasta 9, pero al final del día la recurrencia funcionaría aunque no supiera el límite. ¿Sí? Entonces, otra vez vamos a pensar. ¿Sí? A ver, vamos a ver lo que dice aquí, que puede ser que vayamos restando n, por ejemplo. A ver, por ejemplo, si en un caso restamos 1 y ahora nos quedan. Ahorita, bueno, no estoy muy seguro, Kike, si lo que pasa es que sí tienes la idea que es la correcta y no lo supiste escribir bien, o no tienes la idea correcta. Sospecho que tienes más o menos la idea correcta, pero que no la supiste escribir bien. Entonces ahorita lo que puedo hacer es invitarte a que cheques cuál va a ser la explicación concreta para este caso. Y Lalo dice 2 a la n menos 1, pues no lo sé. Y tampoco, digamos, no quiero llegar a un patrón ahorita. ¿Sí? A lo que quiero que vayan mentalizándose es que va a haber problemas muy complicados para los que no tiene caso ni siquiera pensar en llegar a un patrón. ¿Ok? Lo que conviene es plantearlo de una forma que sea imposible equivocarse. Eso es lo importante. Plantear una estrategia recursiva. ¿Sí? Una estrategia recursiva. ¿Sí? Que sea imposible que se equivoque, independientemente de si en verdad había un patrón mucho más sencillo o no. No quiero eso. ¿Va? Entonces, ahora voy a poner el caso de n f de n, o sea, el caso general, para en todo caso n mayor o igual a 3 o mayor que 2. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a poner acá es otra vez esta cosa de la idea de ¿y qué pasa si hago esto y le digo al chalán que haga lo que falta? ¿O qué pasa si hago esto y le digo al chalán que haga lo que falta? ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen una cosa muy, muy larga. O sea, faltan por poner muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Faltan muchas cosas. Ahora, vamos a aplicar divide y vencerás en el sentido de que yo voy a hacer una parte y luego le digo al chalán que haga lo que falta. ¿Va? Y ahora, ¿cuál va a ser la parte que yo voy a hacer? La parte que yo voy a hacer va a ser la primera parte. ¿Sí? El inicio de la tirita. ¿Ok? El inicio de la tirita. Y ahora, resulta que en el inicio de la tirita yo tengo dos formas distintas. ¿Sí? Tengo dos formas distintas de hacerlo. Por ejemplo, déjame quitar aquí el n mayor que 2. ¿Va? Por ejemplo, lo que yo puedo decir es que yo voy a empezar con esta. O sea, esa es una que yo puse. ¿Sí? Yo voy a empezar con rojo y entonces luego le digo a mi chalán que le falta completar lo que sigue como él quiera. ¿Sí? O la otra alternativa, déjame ahorita quitar esto porque le quiero hacer una copia acá. ¿Sí? Entonces, una forma que yo tengo es yo poner la primera y le digo al chalán que haga lo demás. ¿Sí? Y la otra forma que yo tengo es yo poner igual la primera, pero una donde la primera sea de tamaño 2. Y luego le digo a este cuate que continúe con lo que falta. ¿Sí? Y entonces aquí lo que pasa, en esta idea de los dos universos que se forman, ¿sí? Es que en realidad hay dos grupos de universos, si lo quieren ver así. ¿Sí? Déjame volver a poner esta cosita en blanco. Dos grupos de universos. ¿Sí? Hay un universo, ¿sí? Bueno, un grupo de universos donde yo empecé poniendo algo rojo. Espérame tantito. Yo empecé poniendo algo rojo y luego alguien más, ¿sí?
completa lo que sigue y puede haber muchas formas de completar lo que sigue, ¿sí? Aquí la idea es que yo en este caso yo únicamente decidí llenar esta, pero poniendo la roja puedo continuar por ejemplo, de esta forma. Habrá un universo donde ocurra todo esto, ¿sí? Habrá un universo donde ocurra, por ejemplo, puro, en este caso la última, no, también sería azul. Habrá otro universo donde empieza una roja y luego vaya azul, y luego venga otra roja, y luego venga otra azul, ¿sí? Etc, etc, etc. Es decir, aquí hay muchas, ¿sí? Aquí hay muchas. ¿Ok? Hay muchas. Pero también está el otro grupo, ¿sí? Que comenzaría con azul, o sea, comenzaría con la ficha de longitud 2, ¿sí? Y si yo pongo la ficha de longitud 2, entonces lo que falta por llenar es menos, ¿sí? Falta por llenar, como yo llené 2 en lugar de 1, faltan por llenar menos cosas. Entonces aquí hay muchas opciones que necesitan llenar igual lo que falta, pero que claramente le faltan por llenar menos de lo que les faltan por llenar a los grupos de acá arriba, ¿sí? O sea, tenemos este grupo y tenemos el grupo de abajo, ¿ok? Y ahora, la pregunta del millón, otra vez, es, si yo ya decidí, ¿sí? Si yo ya decidí poner la roja, déjame, esta cosa la voy a bajar un poquito, la de acá, para que se visualice mejor la división. Algo así, ¿ok? Si yo empiezo poniendo roja, ¿cuántas de estas hay? ¿Sí? Muy sencillo. La cantidad de formas que hay de llenar los siguientes f de n-1. ¿Sí? Es decir, otra vez estoy usando recursión. Yo me encargué de poner esto y ahora lo que necesito saber es cuántas formas hay acá. ¿Ok? Y el otro universo es, yo me encargué de poner esto y ahora lo que necesito es saber cuántas formas hay de llenar lo que falta, ¿sí? Y en el caso de acá abajo es f de n-2. ¿Ok? Entonces, repito, si yo pongo roja, imagínense en este ejemplo en concreto, ¿cuánto vale la n? En este dibujo en concreto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es decir, en este ejemplo en concreto, yo lo que estoy diciendo es, mira, si a mí me pides llenar una fila de 7 celdas, ¿sí? Pues hay un grupo de celdas que comienzan con rojo, ¿sí? Y luego hay f de 6 maneras de completar lo que falta, ¿sí? ¿Vale? Si a mí me piden llenar 7, yo puedo comenzar con rojo y luego hay f de 6 formas de llenar lo que falta. Pero también puedo comenzar con la ficha de tamaño 2, ¿sí? Y entonces hay f de 5 formas, ¿sí?, de llenar lo que falta. ¿Ok? Pero adivinen qué, yo lo que necesito es saber todas las formas de llenar f de 7. Es decir, en este caso f de 7, ¿sí?, por un valor en concreto, f de 7 va a ser, si yo pongo la de tamaño 1, entonces falta llenar 6 espacios y quiero saber de cuántas formas hay para hacer eso. Y si yo pongo la de tamaño 2, entonces faltan de llenar 5 espacios y yo quiero saber de cuántas formas se puede eso. Al efecto general es, si a mí me piden llenar n celdas de la fila, entonces están las que comienzan con una ficha de tamaño 1, pero hay f de n-1 formas de llenar lo que falta, y también están las formas que comienzan con la ficha de tamaño 2, pero entonces hay f de n-2 formas de llenar lo que falta, ¿sí? Esa es la recurrencia. ¿Ok? Y entonces vamos a programarla. Acuérdense que esta recurrencia lo único que me dice es de cuántas formas puedo llenar una fila, ¿sí? De cuántas formas puedo llenar una fila. Y la respuesta verdadera del problema es eso elevado a la n, porque en realidad me piden llenar toda la matriz esta.
¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Vamos a programarlo. Vamos acá. Y si tienen alguna pregunta me dicen. Sí, que lo intuía. Sí, pero de lo que escribiste tampoco me quedaba muy claro si era lo que estabas pensando, pero lo intuía que era eso. Muy bien, entonces vamos a hacer esa cosa. Entonces lo que nos dan es una n que es chiquita, ¿sí? STD sin n. Y entonces, por ejemplo, las formas para llenar una fila, vamos a ponerle aquí formas fila de n, ¿sí? Y entonces lo que tenemos acá es una recurrencia que dice formas fila, si me pides llenar una cosa de tamaño n, si n es 1, pues entonces es 1, ¿sí? Si n es 2, ¿sí? Pues entonces es 2, y si no, entonces yo pongo una ficha de tamaño 1, pero entonces hay f de n-1 formas de llenar lo que falta, y si yo pongo una ficha de tamaño 2, entonces hay f de n-2 formas de llenar lo que falta. ¿Sí? Y claramente, una cosa que debería quedar claro es que claramente ninguna solución completa de acá, incluyendo la que inicia, o sea, eso realmente es una solución. ¿Sí? Otra solución sería esta. ¿Ok? Otra solución sería esta. ¿Sí? Una solución completa. Y etc, etc. Claramente ninguna solución que ustedes puedan armar completa con la patita que... Bueno, con la rayita que le falta. O sea, lo que le falta. Claramente ninguna solución de las de arriba está abajo. Y es muy fácil verlo, porque todas estas soluciones comienzan con una ficha de tamaño 1 y todas estas soluciones comienzan con una ficha de tamaño 2. ¿Sí? Es decir, no estoy contando soluciones duplicadas ni nada. Cada solución va a estar, pero cada solución o está en el grupo de arriba o está en el grupo de abajo. Por supuesto que acá sí puede, o sea, entre estas sí puede haber cierto parentesco, pero todas estas, pues yo estoy diciendo que todas esas empiezan así y que todas esas empiezan así, ¿va? Entonces los conjuntos son disjuntos, ¿va? Muy bien. Y entonces lo que tenemos es eso. Y ahora lo que tenemos acá es esta cosa, pero lo que en verdad necesito calcular. Y noten que seguramente al elevar una cosa a la 9, seguramente ya no quepa en un int, ¿sí? Porque, por ejemplo, 10 a la 9 ya está cerca de no caber en un int, ¿va? Y acá no tenemos la menor idea de cuánto va a salir k, pero seguramente va a salir más de 10 para n igual a 5, seguramente van a ser más de 10, ¿sí? Entonces aquí lo que nos conviene es tener un long res igual a 1. O bueno, lo pueden hacer con Pau. Aquí estoy usando C++, ¿verdad? Perdón. Yo les dije que iba a procurar no usar C++. Entonces aquí... o nada raro de C++. Entonces aquí hacemos eso. Y aquí pueden usar Pau tal vez, o también pueden elevar la cosa a la K a mano. ¿Sí? Perdón, este es N, porque quieren elevar K a la N. K a la N. ¿Sí? Y entonces 3 por igual K. ¿Ok? De hecho, para que no se vea tan feo, le voy a poner así. O sea, por un lado tenemos una K que comienza teniendo la cantidad de formas que de llenar una fila, y por el otro lado tengo un res que comienza en 1, que es importante que comience en 1. ¿Sí? Y lo que tenemos acá es simplemente K por K por K por K por K n veces. Y entonces acá tenemos printf, LLD, salto de línea, de esa cosa. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, no sé si que para 2 tiene que ser 4. Bueno, sí, para 2 tiene que ser 4 porque ya estás tomando en cuenta toda la matriz, no nada más de una fila. Y no sé si que... esta cosa la llamé formas fila. Ok, ni modo. ¿Sí? Está bien. Formas fila. Ahí vamos. Y dice 4. ¿Sí?
Repito, esto tal vez lo pueden volver Pau de K, N, pero acuérdense que Pau hace cálculos en punto flotante. Y el punto flotante no es una cosa que deberían usar por placer. O sea, el punto flotante deberían usarlo cuando ya no queda de otra. ¿Sí? Muy bien. Daniel, Pau se sirve bien con los long o Nel como con los double. Lo que pasa... miren una cosita. Le voy a aumentar el tamaño de la memoria porque... Y además no tiene por qué ser. ¿Por qué memoria límite? Pues ¿cuánto le puse la memoria? ¿32? Hay que tener cuidado. Ya sé qué está pasando aquí. Qué raro. Yo creo que tiene... Sí, aquí hay un pequeñísimo problema. ¿Sí? Fíjense que da 90% por memoria y dice que el primer caso está mal. ¿Va? Por un pequeño detalle. Se vale que n valga 0. ¿Sí? Se vale que n valga 0. Y aquí la pregunta del millón es ¿cuál es el valor para f de 0? ¿Sí? Es decir, si a mí lo que me piden es llenar así de extraño como se escucha, llenar una matriz de tamaño 0 por 0, o sea, ni siquiera existe. ¿Sí? Sí. Exacto. ¿Cuántas formas hay de hacerlo? ¿Va? Yo diría que hay una forma de hacerlo, y la forma de hacerlo es no hacer nada. ¿Va? Es decir, solamente diría que hay 0 formas de hacerlo si fuera imposible llenar una matriz de 0 por 0. ¿Va? Pero si sí es posible, o sea, no hago nada y ya lo logré, yo diría que hay una forma de hacerlo. No hacer nada y ya lo lograste. Eso quiere decir... ¿sí? Eso quiere decir que posiblemente acá convenga simplemente poner ese caso. If n igual a 0, pues también hay una. ¿Sí? Hay una. ¿Ok? Si a alguien le parece raro esta cosita, ¿sí? Posiblemente haya alguien que le parezca raro que hay una forma de no hacer nada, ¿sí? Pero pónganse a pensar que esta pregunta de ¿cuántas cadenas de binarias de longitud n existen? ¿Sí? Y la respuesta que ya la deberían saber es 2 a la n. ¿Sí? Y ahora pónganse a pensar en lo que pasa cuando n vale 0. Cuando n vale 0, esta cosa es 2 a la 0, ¿sí? Pero esta cosa vale 1. ¿Sí? Y alguien podría decir, pero no, es que ¿cómo es que sí existen cadenas binarias de tamaño 0? Muy sencillo, la cadena vacía. ¿Sí? De la misma forma, acá, ¿sí? Si en verdad es posible llenar una matriz de 0 por 0, lo cual sí es posible, no hacen nada y ya la llenaron, entonces yo diría que se cuenta como solución. ¿Ok? Lalo, ¿por qué no pones esa cosa? Pues lo puedo hacer, pero ya lo hice así. ¿Sí? Ya lo hice así y ya ni modo. Aguas, aquí no me estoy preocupando mucho por simplificar la cosa. Simplemente me estoy preocupando por qué quede ya. ¿Ok? Muy bien. De hecho, fíjense una cosa. Si yo tomara en cuenta este caso base y este caso base, el n igual a 2 hasta lo podría quitar. ¿Sí? ¿Cómo es que lo podría quitar? Muy sencillo, porque yo lo que estoy diciendo aquí es que si me piden el caso de n, yo lo que tengo que sumar son los dos casos anteriores. Y entonces el caso de n igual a 2 lo podría quitar porque si sumo los dos casos anteriores, me da 1 más 1. ¿Sí? Lo cual es un poquito más de evidencia. Tal vez no es suficiente para algunos, pero de hecho sí lo es, que esa cosa está bien. ¿Ok? Muy bien. A ver. Es una cosa curiosa que se haya ido a memoria límite. Lo que pasa es que entró a recursión infinita porque en ningún caso manejó el caso de 0. ¿Sí? Y entonces siguió haciendo recursión, siguió haciendo recursión, siguió haciendo recursión. Se acabó la pila del proceso. ¿Ok? Muy bien. Repito que esto lo podrían quitar. ¿Va? Ok. Entonces, este ya está. ¿Sí? Repito una vez más brevemente la idea.
nos piden llenar una matriz, pero las fichas son horizontales, ¿sí? Digamos, una ficha es como que le da lo mismo, pero la otra ficha claramente es horizontal. Lo que podemos hacer es llenar una fila y de forma independiente a lo demás, ¿sí? Si sabemos cuántas formas hay de llenar una fila, la forma de llenar la matriz completa es simplemente esas formas a la n, ¿sí? Y ahora, para calcular cuántas formas hay de llenar, por ejemplo, una cosa de tamaño 7, ¿sí? Pues una posibilidad es empezar con una ficha de tamaño 1 y luego ver cuántas formas hay de llenar los 6 espacios que quedan. Y otra forma es empezar con una ficha de tamaño 2 y luego ver de cuántas formas hay de llenar los espacios que quedan, ¿sí? Y las formas de llenar los espacios que quedan cuando yo puse una y faltan por llenar 6, pues es f de 6. Y las formas que quedan, que se pueden de llenar 5 cosas porque yo empecé poniendo una de 2, pues es f de 5, ¿sí? Y entonces la forma de llenar f de 7 cosas son todas las formas que empezaron así, más todas las formas que empezaron así. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente problema. Cadenas, no. Cadenas, ya decía que cadenas figurita no, pero este tema no. Es este. Era este. No se peleen, no se peleen. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, déjame cerrar. Y por cierto, si alguien va a querer, voy a poner rápidamente el comentario. ¿Cómo era aquí? El de tablero con fichas. Voy a poner brevemente acá en el IDE el comentario de este problema. ¿Sí? Es decir, este código es para esa cosa. Si lo quieren guardar, es un buen momento porque ya vamos a pasar al otro y usaré el IDE, borraré lo que tengo, etc. ¿Ok? Y entonces, era este. Sí, se los pasé bien, ¿no? Sin ceros consecutivos. Sí. Cadenas binarias sin ceros consecutivos. Eso está un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces, atención con esto. Dicen, escribe una función que calcule el número de cadenas binarias de longitud de n, o sea, otra vez cadenas binarias, con a lo mucho k ceros. ¿Sí? Si además se prohíben que existan ceros consecutivos. Sí, o sea, prohíben una cosa y aparte prohíben otra cosa. No puedo poner más de k ceros. K ceros sí puedo poner. Menos de k ceros también puedo poner. Pero más de k ceros no. ¿Ok? Entonces, además de que no puedo poner más de k ceros, no puedo poner ceros consecutivos. ¿Sí? Y entonces aquí dice, por ejemplo, la cadena 0, 1, 0, 1, 0 es inválida para n igual a 5 y k igual a 2 porque tiene muchos ceros. ¿Sí? Mientras que la cadena 1, 0, 0, 1 es inválida para el mismo n y la misma k porque tiene ceros consecutivos. ¿Ok? Muy bien. En presencial estarían un poquito más calladitos. ¿Sí? En fin. Es decir, en presencial no se puede echar chorcha ahí en el salón, lo saben. Han tenido clases universitarias en presencial. Saben que la dinámica en universidad y en prepas se siente muy distinta. ¿Va? En fin. Entrada. Los enteros n y k. Puedes suponer, incluso para dudas, también estarían más callados. Esa es una cosa negativa. Porque luego da pena dar una duda y luego el profesor sigue hable y hable y hable y hable y hable. Y para el momento en el que ya finalmente el profesor se cayó, ya te da pena alzar la mano porque la duda que tenías era de lo que dijo desde el principio y entonces ya mejor no dices nada. En cambio acá, como ustedes pueden mandar dudas en el chat en el momento que quieran, ese es un punto positivo. ¿Sí? Muy bien. En fin. Entrada. Los enteros n y k, o sea, el tamaño y la k. ¿Sí? Y puedo suponer que k menor que 0 menor o igual que k menor o igual que n menor o igual que 42.
Ok, eso quiere decir que hasta nos pueden prohibir poner ceros. O sea, por ejemplo, cuando nos dicen que igual a cero, significa no puedes poner ceros. ¿Sí? No puedes poner más de cero ceros, o sea, no puedes poner ceros. Por el otro lado, también nos están diciendo que nunca nos van a permitir poner más ceros que n. Es decir, no nos pueden decir, llena una cadena de tamaño 5 y te permito poner 80 ceros. Eso no va a pasar. Y el límite superior es 42. Salida, un número que es un entero que es el número de cadenas que cumple lo de arriba. Y aquí vienen varios ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que hasta en la entrada dice que para 0 y 0 es 1. ¿Sí? Lo que pasa es que la cadena vacía cumple las condiciones de que es de tamaño 0 y también cumple las condiciones de que no tiene más de 0 ceros. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y tenemos más casos de prueba. ¿Va? Yo creo que teniendo bien... Bueno, podemos probar todos. La pregunta ahora es cómo podemos resolver este problema. ¿Sí? Bueno. Vamos a aplicar exactamente la misma idea. ¿Sí? Aunque en este problema es un poquito más complicado porque noten que aparentemente la recursión o la recurrencia que hagamos de divide y vencerás, por cierto, necesitas saber el valor de n y el valor de k. Es decir, nosotros vamos a decidir que f de n, k, ¿sí?, es igual a cantidad de cadenas válidas de tamaño n. Bueno, cantidad de cadenas binarias de tamaño n que no tienen ceros consecutivos, ¿sí?, y además no tienen más de k ceros. ¿Ok? Ah, sí, en presencial sí, de repente llegan tarde, pero a mí eso no me importa. Muy bien. Entonces, tenemos esa cosa. ¿Va? Vamos a definir que tenemos una función que se llama f de n, k, que justamente me devuelve lo que yo quiero. Es decir, me devuelve la cantidad de cadenas binarias de tamaño n que no tienen ceros consecutivos y que además no tienen más de k ceros. Eso lo que quiere decir, y ya voy a borrar acá, ¿sí? Ya voy a borrar acá. Bueno, me voy a esperar tantitito. Es que en principio yo lo que puedo hacer en main es leer la n, leer la k y luego imprimir cuánto me devuelve f de nk. ¿Ok? Muy bien. Pongan atención, andan muy platicadores, pero pongan atención. Ok, entonces, y por cierto, yo creo que, fíjense que cuando me dieran k igual a n, y n fuera 42, no estoy muy seguro si vi en ese caso, pero si k fuera igual a n y n fuera igual a 42, o sea, lo que me están permitiendo es básicamente hacer lo que yo quiera, ¿ok? Y resulta que 2 a la 42 no cabe en un int, lo que me da pie a mejor ponerlo en long. ¿Sí? Muy bien. Y entonces lo que voy a hacer es nk, ¿sí?, nik, y lo que yo quiero es literalmente imprimir f de n, k. Sí, lo cerraron las clases, pero durante la clase el chat es para dudas. ¿Sí? Digamos, tampoco es que estemos todos persignados de no decir ni pío mientras es la clase, pero sí tomen en cuenta eso. O sea, mientras estamos ahí en la musiquita y todo, pues ahí podemos decir lo que sea. Pero ya en la clase el chat es más que nada para dudas. ¿Ok? Porque yo también estoy viendo de reojo si están mandando mensajes o no. Y cuando veo de reojo que se está moviendo el chat es porque yo creo que tienen una duda. Y de repente volteo y veo que no es una duda. Entonces tomen en cuenta eso también. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos int nk, leemos la n y la k e imprimimos lo que nos diga la de allá. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Hay un caso que es muy sencillo, ¿sí?,
hay un caso que es muy sencillo, que es f de 0, técnicamente lo que sea, ¿sí? Aunque en el problema nos dicen que si nos da que la k tiene que ser menor o igual a n, o sea, nunca nos permiten poner más ceros que los espacios que tenemos en la cadena. Eso quiere decir que cuando n es 0, k tiene que ser 0, ¿sí? Y eso sabemos que es 1, es decir, hay una única cadena de tamaño 0 que además no tiene más de 0 ceros, que es la cadena vacía, ¿sí? Y entonces podemos ir poniendo eso aquí de if n es igual a 0 y k es igual a 0. Digamos, if n igual a 0 y ya sabemos que k es 0, devuelve 1. ¿Ok? Es decir, la cadena vacía es la única que se vale. ¿Sí? Muy bien. Hay otro caso muy sencillo, extraordinariamente sencillo. ¿Sí? Digamos, aquí lo que dije es, ¿qué pasa si n es igual a 0 y k igual a 0? Aunque yo les había dicho que independientemente del valor de k, ¿sí? Independientemente del valor de k, imagínense que me dicen, puedes poner 80 ceros, pero nada más puedes poner 0 dígitos. Pues da lo mismo que puedo poner 80 ceros si no tengo tantos espacios, ¿no? O sea, igual es la cadena vacía nada más, ¿va? Así como tengo un caso de, si la cadena es de tamaño 0, entonces nada más hay una cadena. También hay un caso base, ¿sí? Donde literal no me importa mucho de qué tamaño sea la cadena, excepto que del valor de k, ¿qué pasa si no me dejan poner ceros? ¿Sí? ¿Qué pasa si no me dejan poner ceros? Fíjense que ahí no importa la n, es decir, si no me dejan, que la cadena que se vale es la que tiene puros unos. Si n igual a 5, la única cadena que se vale es la que tiene puros 5. Tengo puros unos, perdón. Si n igual a 10 y no puedo poner ceros, ¿sí? O sea, k igual a 0, k igual a 0 y k igual a 0, pues igual, si no puedo poner ceros, entonces lo único que puedo hacer es poner puros unos, ¿sí? Esto lo que me dice de inmediato es otro caso base. Si no puedes poner ceros, lo único que puedes hacer es poner unos, pero eso no me da mucha variabilidad. Es una única cadena, la cadena de puros unos. ¿Ok? Y entonces lo que tenemos por acá es si n es 0 o k es 0. ¿Sí? La pregunta es que nada más hay una cadena. ¿Sí? Y entonces ya tenemos un caso base. Entonces, el caso base de arriba era la cadena vacía, el caso base de abajo era pues una cadena que tuviera puros unos, ¿sí? Y es la única respuesta. Y ahora sí nos podemos poner a pensar en el caso general, ¿sí? Fíjense que si estamos en el caso general, ¿qué es lo que quiere decir? Que n es mayor que 0, o sea, si hay espacios en la cadena. Bueno, digamos, si hay lugar en la cadena. Más que espacio es lugar. Si hay lugar en la cadena. Y además también sabemos que k mayor que 0, que significa que sí puedo poner ceros. ¿Sí? Tal vez no una cantidad arbitraria, pero al menos sé que puedo poner ceros. Si no hubiera entrado el caso de arriba. ¿Ok? Entonces, el caso general es sí tengo lugar en la cadena y sí puedo poner ceros. Y entonces lo que nos podemos imaginar es algún caso concreto, por ejemplo, f de 5,2. ¿Sí? Siempre es bueno imaginar un caso concreto. Bueno, cuando todavía no tiene mucha práctica es bueno imaginarse un caso en concreto. ¿Esto qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que queremos llenar, ¿sí? 5 lugares de una cadena binaria, pero lo que nos están pidiendo es todas las formas que hay de llenar esos lugares, ¿sí? Todas las formas que hay de llenar, las cuales pueden ser muchas, ¿no? Muchas. ¿Ok? Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer es otra vez aplicar divide y vencerás con la idea de yo voy a hacer la primera parte, que alguien más haga lo demás. ¿Sí?
Y entonces, en esta estrategia de que yo voy a hacer la primera parte y que alguien más haga lo demás, hay una decisión que tengo que hacer para en la primera parte, justamente. ¿Sí? Y entonces, yo puedo pensar, déjenme aquí hacerlo así, que otra vez tengo mínimo una alternativa, que van a ser más, obviamente. ¿Sí? Mínimo una alternativa, y ahorita vemos las demás. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera alternativa? La primera alternativa es que yo simplemente ponga un 1. ¿Sí? Al final del día tienen que ser cadenas binarias, ¿no? Entonces, yo puedo empezar con 1 y luego lo que le falta, ¿sí?, que lo llene alguien más. ¿Sí? Entonces, noten que aquí estoy intentando resolver el caso de F de 5,2 en particular. Este es el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio, el cuarto espacio, el quinto espacio. O el primer espacio, el segundo espacio, el tercer espacio, el cuarto espacio, el quinto espacio, etc, etc, etc. ¿Sí? Yo lo que estoy intentando dibujar acá es que de entre todas las cadenas que yo puedo formar, ¿sí?, pues están las cadenas que comienzan con 1. ¿Sí? Las cadenas que comienzan con 1 y luego alguien más llena lo que falta. Ahora, la pregunta otra vez el millón es, si yo empiezo con 1, ¿sí?, si yo empiezo con 1, ¿cuántas formas, ¿sí?, cuántas formas hay de llenar lo que falta? ¿Sí? Y aquí de ojo podemos ver qué fue lo que pasó, ¿va? Lo que pasó acá es que por un lado nos están pidiendo ya nada más llenar 4. Es 4 lugares de la cadena, porque se supone que un lugar de la cadena ya lo llenaron. ¿Sí? El primero ya lo llenaron y ahora nos están pidiendo llenar nada más 4 lugares de la cadena. ¿Sí? Y ahora noten que además el primer espacio que llenaron lo llenaron con un 1. ¿Sí? Noten que el parámetro de acá es cuántos ceros tengo permiso de poner. ¿Sí? No es que tenga que ponerlos a fuerza, simplemente cuántos tengo permitido. Si no quiero poner ninguno, pues es mi problema, ¿va? O si me quiero gastar todos, pues también lo puedo hacer. Pero el parámetro acá es cuántos ceros tengo permitido poner, si yo quisiera ponerlos. ¿Sí? Pero ahora lo que noto es que si la persona de atrás decidió que íbamos a empezar las cadenas de tamaño 5 todas con un 1, lo que quiere decir es que no me he gastado ningún 0. ¿Sí? Tenía chance de gastarme un 0, pero el cuate de atrás no se lo quiso gastar. ¿Ok? Entonces, ya nada más faltan por llenar 4 lugares y la cantidad de ceros son las mismas que traía cargando. ¿Sí? 2 ceros. Ahora, de hecho ahí hay una cosa que también podríamos tomar en cuenta. Posiblemente haga falta un caso base adicional. ¿Sí? Y ahorita lo vemos. Yo ya lo vi, pero ahorita vemos cuál sería. ¿Qué pasa por el caso de acá? ¿Sí? Vamos a pensar en este caso, en el caso de acá abajo. Alguien podría decir que el caso de acá abajo es, ¿qué pasa si, como yo sí tengo permitido poner ceros, ¿sí? Yo sí tengo permitido poner ceros, entonces en particular yo podría poner un 0, ¿sí? Y le digo a alguien más que llene lo que falta. Ahora, ¿cuál es el problema de decirle a alguien más que llene lo que falta? Que alguien más no tendría total libertad de hacer lo que se le pegue la gana. Porque, por ejemplo, si alguien más decide poner un 0 acá, pues ya valió con el 0 que yo puse atrás. ¿Sí? Si pone un 1 no hay problema, se salva. Pero si en alguna cadena decide poner un 0, ya valió por mi culpa, básicamente. ¿Sí? Yo puse un 0 atrás, él pensaba que podía empezar con 0, ¿sí? Porque en particular noten que cuando yo me gasto este 0, tenía 2 permitidos, ¿sí?
tenía 2 permitidos. Yo me gasto 1. Él piensa que todavía puede poner otro, pero resulta que si lo pone primero ya valió por culpa del 0 de atrás, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver aquí es que va a haber un pequeño problema si yo decido empezar con 0, ¿sí? Porque entonces el cuate de adelante se tiene que preocupar por lo que yo hice. Noten que acá el cuate de adelante no se tiene que preocupar por lo que yo hice, porque si pone un 1 no hay problema, y si pone un 0 tampoco hay problema porque puso un 1 atrás, ¿sí? Pero el cuate de abajo sí tendría que preocuparse por este detalle. Ahora, hay una alternativa, ¿sí? Hay una alternativa. Si yo mismo puse un 0, ¿sí? Emilio, ¿se tendría que volver a tomar la opción cuando sea 0 y 1? Hay una alternativa más. Sí, exacto. Sí, esa. Es decir, sí, noten, visualícenlo de esta forma. Si no puedo tener ceros consecutivos, y yo ya puse un 0 y faltan cosas por acá, noten que la opción de acá está obligada, ¿sí? O sea, no es que vamos a ver qué podemos poner acá, no. Si no puede haber ceros consecutivos y pongo un 0 y adelante todavía hay algo, la decisión de poner un 1 está obligada. A querer y no querer lo tengo que poner, ¿sí? Entonces, por cortesía, una cosa que puedo hacer es, pues de una vez lo arreglo porque sé que está obligado, ¿sí? Y entonces, al de adelante ya le faltan por llenar 3 cosas y no 4, ¿sí? Y al de adelante ya no se tiene que preocupar por lo que yo puse atrás, porque yo ya le puse el 1 que estaba obligado. ¿Ok? Muy bien. Y entonces vamos a escribir aquí qué es lo que pasaría. ¿Sí? ¿Qué es lo que...? De hecho... No, el caso base que les dije que creo que faltaba, no, en este caso no aplica. Si fueran exactamente que 0, sí, pero como aquí puedo elegir no poner, no, aunque me den permiso de poner ceros, no ponerlos, no, aquí no aplica ningún caso adicional, ¿va? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Va? En el caso de abajo. Que ya nada más me faltan por llenar 3, ¿sí? Pero que alguien de los de 3 ya se gastó un 1 y entonces yo ya nada más tengo permiso de poner otro 1, ¿sí? Yo ya nada más tengo permiso de poner otro 1. Les comento cuál era el caso base que se me vino a la mente, pero que en este caso no aplica, ¿sí? Si fueran exactamente caseros, ¿sí? O sea, me dan permiso, pero no nada más me dan permiso, sino que me obligan, entonces un caso base sería cuando n igual a k, ¿sí? O sea, tengo que poner 5 cosas y tengo que poner 5 ceros, entonces tendría que poner esa cosa. Pero si se fijan, no tiene nada que ver con el problema que estamos viendo ahora, ¿sí? El problema que estamos viendo ahorita es y ya. El 0, si no lo quiero poner, no lo pongo y ya. Y si sí lo quiero poner y tengo permiso, pues lo pongo, pero me doy cuenta de que el de adelante está obligado a hacer 1, entonces mejor también lo pongo y ya le doy permiso al siguiente que haga lo demás. ¿Ok? Entonces, repitiendo un poquito, me dan n lugares en una cadena. Puedo poner a lo mucho caseros, pero si no los quiero poner no pasa nada. Si ya no hay lugares en la cadena, la única cadena válida es la vacía. Si sí hay lugares en la cadena, pero no puedo poner ceros, entonces la única cadena válida es la de puros unos. Y si sí tengo lugares en la cadena y además si tengo ceros que puedo así poner si quiero, ¿sí? No estoy obligado, pero si quiero lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa si pongo un 1? Pues ahora me faltan por llenar menos lugares, pero los ceros no me los he gastado. ¿Y qué pasa si yo decido poner un 0? El de adelante está obligado a hacer un 1, además de que me gasté un 0, y el de adelante pues le digo qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, y entonces el caso general acá es f de n, k es igual a f de n menos 1, k, ¿sí? Que es el caso en el que puse un 1, ya faltan por llenar menos lugares, pero la cantidad de ceros que tengo siguen siendo las mismas porque no me gasté nada. Y tenemos el otro caso donde puse yo 2 números, puse un 0 y luego puse un 1.
pero además sí me gasté uno de los ceros. ¿Sí? Esa sería la cosa de acá. Ok, y espero que se vea muy bien de dónde sale el menos 1 y el menos 2. ¿Sí? Obviamente aquí el f de n menos 1, k lo que significa es, si la tuya era 5 y 2, pues entonces un caso recursivo es 4 y 2. ¿Sí? Y el de acá era, si la cosa era 5 y 2 y tú pusiste un 0 y tú pusiste un 1, tú llenaste 2 espacios, pero además te gastaste un 0. ¿Ok? Muy bien. Vamos a programarlo. ¿Sí? Y entonces tenemos, si no hay lugares por poner, o no tengo ceros por poner, o no puedo poner ceros, hay una cadena, else, ¿sí? Devuelve, ¿qué pasa si pongo un 1, me gasto un espacio, pero no me gasté ceros? Más, ¿qué pasa si pongo un 0, pero luego pongo un 1, pero sí me gasté un 1? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, nos dicen acá que f de 5,2 tiene que ser 12. Y dice memoria, ¿qué? ¿Memoria? Déjame ver qué está pasando acá. Sí, hay que tener cuidado con esta partecita. Cuidado con eso. ¿Por qué? Qué bueno que salió en este ejemplo. Sabía yo que tenía que salir en un ejemplo, pero no... Y que les tenía que avisar que tuvieran cuidado, pero qué bueno que salió ahorita. ¿Sí? Sí hay que tener en cuenta un caso adicional. Es un caso adicional obligado. ¿Sí? Es un caso adicional obligado por culpa de esta parte. Noten esta cosita. ¿Sí? Noten qué es lo que está haciendo nuestra recurrencia. Nuestra recurrencia está diciendo que puedo poner un espacio y luego hago lo que falta, o puedo poner un 0, pero luego el 1 está obligado y luego puedo poner lo que falta. Pero visualicen el siguiente caso. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo f de 1,1? ¿Sí? F de 1,1. ¿Va? Noten que ese f de 1,1 no está cayendo ni en este caso, ni en este caso. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con él? Lo que está pasando con él es un error, porque va a decir, pues mira, me falta por un espacio y puedo poner un 0 si quiero. ¿Sí? Entonces, hay un caso donde pongo un 1, ¿sí? Y el siguiente caso ya no le falta por poner nada, ¿sí? Y entonces acá curiosamente llega el caso de ya no te falta por poner nada y todavía tenías derecho a poner un 0 si querías, ¿sí? Pero como ya no tengo derecho de poner nada, esta cosa es que nada más hay una forma, ¿sí? Y la forma es la cadena vacía, ¿ok? Pero noten lo que pasa en el caso de abajo, ¿sí? Lo que va a pasar en el caso de abajo. El caso de abajo lo que me dice es, ok, como no estoy en el caso base, entonces pon un 0 y pon un 1 y noten que aquí ya valió la cosa. O sea, está bien que el 1 tenía que ser obligado, pero nada más tenía un lugar. ¿Sí? Nada más tenía un lugar. Yo no puedo poner dos cosas. ¿Sí? No puedo poner dos cosas. Nada más tengo un lugar. ¿Ok? Vex. Bueno, estás poniendo lo que puse acá, ¿no? Exacto, Lalo. ¿Sí? Este caso, donde intenta poner dos lugares cuando nada más había un lugar, ¿sí? Es un caso que hay que manejar aparte, ¿ok? Y curiosamente, la respuesta para... Fíjense que la respuesta para f de 1,0 hubiera caído en el caso base, ¿sí? De k igual a 0. El único caso que según yo hay que tomar en cuenta es este caso, ¿sí? Aunque déjame pensar porque por culpa de las recursiones de atrás también nos pueden llegar cosas así, ¿sí? Como f de 1,4 o f de 1,5. Aguas, en el problema no nos pueden dar entradas de este tipo. El problema dice que no nos van a dar entradas de este tipo. Pero imagínense un caso como f de 5,5, donde dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar con 1.
Y el de adelante dice, yo también voy a seguir con 1. Y el de adelante dice, pues yo también voy a seguir con 1. ¿Sí? Y van como que despreciando los ceros que pueden poner. ¿Sí? O sea, los pueden poner, pero no los quieren poner. Y entonces lo que pasa es que en ese caso lo único que va bajando es la n, pero el número de ceros que tengo permiso por poner siguen siendo esos. ¿Sí? Entonces, digamos que en el caso base que manejaremos es mala idea manejar únicamente por lo que puede pasar acá. ¿Sí? Es mejor manejar... se está manejando por el caso de k igual a 0. Y en todo caso hay que manejar únicamente el caso de... si no fue lo de arriba, entonces el f de 1, cosa. ¿Sí? Y el f de 1, cosa, o sea, f de 1, k con k mayor que 0, o sea, puedo poner 0 si quiero y puedo no ponerlo si no quiero, es igual a 2. ¿Sí? Porque tengo la cadena que sí tiene el 0 y tengo la cadena con un 1. ¿Ok? Y entonces, pues hay que arreglar esa cosa. Entonces, el si n es igual a 1, ¿sí? Devuelve 2, else devuelve lo de allá. ¿Sí? Aquí a inspección, les voy a dar el tip. ¿Sí? Les voy a dar el tip. A inspección, chequen qué es lo que está pasando acá y qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? En particular, aquí ya están manejando el caso de N0 y K0. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que cuando lleguen al caso general, nunca se van a ir a negativos cuando le restan 1 y nunca se van a ir a negativos cuando le restan 1. ¿Sí? Porque lo más que están haciendo es dándole un pellizquito. ¿Va? Y si, por ejemplo, k era igual a 1, cuando le quitan 1 ya llegan a un caso base. ¿Va? O cuando n era igual a... En todo caso, si no hubieran tenido cuando n era 1, le quitan 1 y llegan al caso de 0. Pero noten que sin este caso base, ¿sí? Sin ese caso base, están permitiendo que llegue un n igual a 1 aquí. Y lo que está pasando acá con esta recurrencia es que se está yendo a negativos. ¿Ok? A inspección, chequenlo así. Si hay un valor de n o de k, ¿sí? Si hay un valor de n o de k que llegue al caso general y donde el menos cosa que le hagan, o sea, menos 1 en este caso, o menos 2 en este caso, o menos 1 en este caso, si la resta que le hacen les da posibilidad de caer en negativos, eso lo que les da la pista es que necesitan un caso base adicional. ¿Va? Y aquí de hecho era bastante obvio. Cuando sabes que el n igual a 1 puede entrar aquí, el 1 menos 2 se da menos 1, ya valió. ¿Vale? Y necesitan eso. Ahora con esta cosa lo que están garantizando es que ni n0 llega abajo, ni n1 llega abajo, y lo que están garantizando es que solamente llegan n's o 2 o mayor. ¿Sí? O 2 o mayor. Y entonces no pasa nada si le restan 1 o no pasa nada si le restan 2. Ok, Daniel. El f de 1,0 ya cae en el caso de arriba. ¿Sí? Ok, muy bien. Y entonces aquí hay que ser un poquito más explícitos, ¿no? En todo caso, aquí la n tiene que ser mayor que 2, porque si permitimos que simplemente, mayor que 1, ¿sí? Mayor que 1 o mayor o igual a 2, porque si permitimos que sea mayor que 0, el 1 entraría aquí y nos mandaría negativos. ¿Sí? Entonces, esta cosa tiene que ser mayor que 1, para que la resta con 2 no se vaya a negativos. Pero lo que nos da la pista entonces es que tenemos un caso base más. ¿Sí? F de 1, k, ¿sí? Es igual a 2 para, ¿sí? Para k mayor que 0. ¿Sí? Sí, puedo poner ceros. Y recuerden que el caso de no tengo lugares o el caso de no puedo poner ceros, estos ya de inmediato se están tomando en cuenta ahí. ¿Ok? Muy bien.
Y entonces ahora sí vamos a correrlo con esta cosa. Mandarlo. Ojalá que... Y ahorita, antes de pasar a otro ejemplo, aceptado. ¿Ok? Pasar a otro ejercicio. ¿Sí? Me gustaría platicar de un problema que fue su tarea 1. ¿Ok? Digamos, la tarea 1 es muy sencilla, es simplemente implementar la recurrencia que dice ahí y luego ingeniarse de alguna forma para contar cuántas llamadas se están haciendo. Mi interés no es decir cómo se hace la tarea 1. Mi interés es intentar deducir. Ah, sí, tu pregunta, Lalo. ¿Sí la había leído acá? Creo que ya la habías mandado, ¿verdad? Sí, perdón, no. Creo que no la vi. Entre más casos bases tengas, más rápido se resuelve el problema. En la práctica sí, pero lo que está pasando es que simplemente la recursión la está acabando antes. ¿Sí? Más o menos esa es la respuesta. O sea, en la práctica sí, pero digamos, matemáticamente, entre menos casos bases tengas, se ve más bonita la recurrencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, y perdón por no leer tu pregunta antes, creo que me distraje por alguna razón. Vamos a ver la tarea que resolvieron, ¿sí? De hecho, por eso la tenía en la mente y por eso se me vino cuando estábamos resolviendo el de acá, que les dije lo de aquí. Esa cosa. Porque quiero que razonemos ahora cómo es que el coeficiente binomial, ¿sí?, tiene una recurrencia de este tipo. De hecho, esta la demostramos. ¿Va? Esta la demostramos. Que teníamos la fórmula, o sea, el planteamiento directo con la fórmula de n factorial por entre cosa, y teníamos la recurrencia. ¿Sí? Y no les dije de dónde salía la recurrencia, pero en clase demostramos que la recurrencia estaba bien. Ahora, el propósito de este ratito va a ser intentar razonar de dónde está saliendo la recurrencia. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos era que el coeficiente binomial, por un lado teníamos una fórmula que es directa, que es n factorial entre k factorial por n menos k factorial. ¿Sí? Y por el otro lado, o sea, el coeficiente binomial, déjenme lo llamo aquí f de n, k. ¿Sí? Teníamos dos planteamientos, el planteamiento directo, ¿sí?, y también teníamos el planteamiento recursivo. Y repito, en una clase, ya ni me acuerdo cuál, ¿sí?, pero en una clase demostramos que el planteamiento recursivo que estaba en la tarea era correcto, ¿sí?, con inducción y toda la cosa. Y el planteamiento que dice en el caso recursivo dice que para k igual a 0 y para k igual a n la cosa da 1, ¿sí? Es decir, f de n, n, digamos, déjame poner aquí letreros. Este es el planteamiento directo o la fórmula. Le voy a poner fórmula, ¿sí?, pero no con rojo. Y esta es la recurrencia, ¿sí? La recurrencia lo que nos dice es que f de n, 0 es 1, que f de n, n es 1 también, y el caso general es f de n, k es igual a f de n menos... por cierto, no sé esto. F de n menos 1, k más f de n menos 1, k más 1. No, k menos 1. ¿Sí? F de n menos 1, k y luego f de n menos 1, k menos 1. Lo de aquí. ¿Sí? N menos 1, k, n menos 1, k menos 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Ahora lo que quiero es razonar la recurrencia. ¿Ok?
¿sí? Razonar la recurrencia. Recuerden que el coeficiente binomial, la pregunta que responde es: si tengo n objetos y quiero escoger k, exactamente k de ellos, ¿sí? ¿Cuántas formas hay de hacerlo? ¿Ok? Y entonces, el primer caso, y la fórmula pues es la fórmula, ¿sí? Y se le respeta. Pero la recurrencia, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Si no vas a elegir ninguno, entonces hay una forma. No hagas nada. O sea, claramente sí se puede no hacer nada. ¿Sí? Ahora, el caso base de abajo dice: si vas a elegir todos, entonces hay una forma. Hazlo. ¿Sí? Si me dicen, tienes 5 objetos pero no puedes agarrar nada, pues entonces no hago nada. Pero eso no, es posible no hacer nada. Y si me dicen, tienes 5 objetos, tienes que agarrar los 5, pues tengo que agarrar los 5. Y es lo único que puedo hacer. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el caso de abajo. ¿Sí? El caso de abajo aplica para... y fíjense una cosa, ¿sí? Fíjense una cosa una cosa que estoy suponiendo también acá, y aquí sí es importante, es que k es menor o igual a n. ¿Sí? Es decir, no me van a pedir elegir más objetos de los que hay. ¿Sí? Una cosa importante, porque en particular el caso de f de 0, algo, ¿sí? O sea, no hay objetos, pero si no hay objetos se supone que tampoco me están pidiendo elegir nada. ¿Sí? No hay objetos, pero por la restricción que dice arriba de que no me van a pedir elegir más objetos de lo que hay, si no hay objetos, no me van a pedir elegir nada. ¿Sí? Y el caso de f de 0,0, o cae aquí o cae acá, pero ambos concuerdan. ¿Sí? Cae arriba cuando cae es igual a 0 y cae abajo cuando el número de objetos que voy a agarrar es igual a todos los que hay. O sea, en este caso ninguno. ¿Sí? Y lo de acá quiere decir que en este caso tenemos que n es mayor que 0, ¿sí? Porque si fuera 0 yo hubiera entrado en un caso de arriba, que sí hay objetos, ¿sí? Y k mayor que 0. Sí tengo que elegir algunos. ¿Ok? Muy bien. Y entonces intentemos razonar la recurrencia. ¿Va? Podemos imaginarnos que tenemos, imagínense el caso de f de 5,2. ¿Sí? Y entonces podemos imaginarnos que lo que tenemos es un objeto. No sé, lo voy a dibujar así. Tenemos un objeto, tenemos otro objeto, tenemos otro objeto, tenemos otro objeto y tenemos otro objeto. ¿Sí? Y entonces voy a volver a aplicar divide y vencerás. ¿Va? Y divide y vencerás en este caso va a ser... tú decides qué va a pasar con uno de los objetos, porque al final de cuentas esa cosa de coeficiente binomial es escoger, ¿no? O seleccionar. ¿Ok? Entonces, aquí el planteamiento de divide y vencerás es: de los 5 objetos, tú decides por el primero y que alguien más decida por los demás. ¿Sí? Tú decides qué vas a hacer con el primero y que alguien más decida por los demás. Ok, y entonces en este caso otra vez surgen dos posibilidades. ¿Sí? Otra vez surgen dos posibilidades. La primera posibilidad, déjenme hacer esta cosa, la voy a hacer más chiquita. Déjenme hacer una cosita acá. Estoy como que anticipándome para el dibujito que voy a poner. ¿Sí? Algo así. Ok. Muy bien. La primera posibilidad es: el primer objeto no me lo voy a llevar. ¿Sí? No me gustó el primer objeto, no me lo voy a llevar. Ok.
tú ya decidiste que no te vas a llevar el primer objeto, pero entonces, como habíamos acordado, alguien más, ¿sí? Alguien más tiene que decidir de cuántas formas se puede completar el resto, ¿sí? Siendo que en este caso estamos obligados a así llevarnos dos objetos. ¿Sí? En este caso sí estamos obligados a llevarnos dos objetos, ¿va? Pero resulta que el primer objeto no me lo quise llevar, ¿sí? Y entonces esto lo que me dice es, tú tenías 5 objetos, podías agarrar 2, el primero no te gustó, está bien, se entiende. Ahora, lo que falta es de los 4 que quedan, tienes que elegir 2, porque a fuerza tienes que elegir 2, ¿sí? Y la otra opción, ¿sí? La otra opción, digamos aquí ya perdí esa cosa, voy a intentar replicarlo, algo así, ¿no? Y la otra opción es, el primer objeto sí me lo voy a llevar, sí lo voy a elegir, ¿sí? Sí lo voy a elegir. Y entonces lo que queda aquí es, ok, muy bien, sí quisiste elegir el primero, está bien. Ahora, todavía te faltan 4 objetos por decidir qué vas a hacer con ellos, pero ya nada más te puedes llevar uno. ¿Sí? Y entonces es de donde sale esta recurrencia de que f de n, k, ¿sí? Es igual a f de n-1, k más f de n-1, k menos 1. ¿Sí? Si no quieres el primero, pues no te lo lleves, pero entonces todavía tienes que decidir de tantos y te tienes que llevar tantos. Y si sí te lo quieres llevar, pues te lo llevas. Todavía te faltan de decidir tantos, pero ya ahora ya nada más te faltan por seleccionar tantos. ¿Ok? ¿Va? Entonces, cuando alguien les saque que una fórmula que ustedes saben porque esencialmente la memorizaron, tiene una recurrencia toda rara de este estilo, ¿sí? No es porque alguien así se le vino a la mente sin saber por qué ni nada. Se deduce, ¿sí? Y en particular es muy interesante esta recurrencia, ¿va? Es muy interesante por una razón práctica, ¿sí? En particular en las computadoras. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular cuánto vale f de 5000,2, ¿sí? F de 5000,2, ¿qué es lo que diría la fórmula directa? ¿Va? La fórmula directa diría que tienen que calcular el 5000 factorial, ¿sí? Y resulta que aquí ya valió porque esa cosa no va a caber ni en un super mega int, ¿va? Y digamos, si ustedes evaluaran esta fórmula como de forma simbólica, se darían cuenta que muchas cosas se cancelan entre sí, ¿va? Por ejemplo, lo que va a pasar aquí es que como K es tan chiquito, tiene una bola de factores que prácticamente cancelan todos los de arriba. No todos, pero prácticamente todos, ¿va? Pero si ustedes intentan programar esta fórmula directamente, sin ponerse a pensar nada, resulta que para 5000 factorial ya valió. Para mucho menos, ¿sí? Y hay alternativas, hay algoritmos que lo que hacen es justamente cancelar lo que está pasando para nunca crecer mucho, bueno, a la medida de lo posible, pero la recurrencia de acá tiene la peculiaridad de que no calcula factoriales, de que todo lo hace con sumas, ¿sí? Y como todo lo hace con sumas, eso quiere decir que va calculando el resultado de poquito en poquito. A diferencia de la fórmula de acá arriba, que de repente calcula un numerote y luego le divide entre otra cosa que casi cancela todo, la recurrencia de abajo va de poquito en poquito, acercándose al valor. ¿Ok? Daniel, sería como lo que pasaría si no agarro el objeto, gasto 1 en n pero no en k. Exacto. No, sí, Daniel, es eso. Es eso. ¿Sí? Si lo quiero rechazar, pues lo rechazo, ya me lo gasté, o sea, ya decidí por él y no lo quiero, pero todavía me faltan por seleccionar 2, y si sí lo quiero llevar, entonces igual ya decidí por él y ya nada más me faltan 4, pero ya me gasté ese porque sí me lo llevé. Es exactamente lo que tú dijiste.
¿Sí? Saúl, cualquier algoritmo recursivo se puede implementar como iterativo, digamos, en un sentido muy estricto, sí, ¿va? Y en un sentido muy estricto la respuesta debería ser relativamente fácil de... Ya que te la dicen, relativamente fácil de decir, no, pues sí, sí es cierto. Lo que pasa con recursión, lo único que pasa con recursión es que ustedes lo que están haciendo es una pila, ¿va? Por ejemplo, cuando calculan factorial, factorial de 5, dicen que es 5 por... Y luego calculan el factorial de 4, ¿sí? Y el factorial de 4 dicen que es 4 por... Y luego calculan el factorial de 3, ¿sí? Lo que están pasando cuando ustedes hacen la llamada función es que a nivel del ensamblador están haciendo un call, ¿sí? Cuando ustedes lo que hacen es regresar de una llamada de función, ustedes lo que hacen es un ret, ¿sí? Pero lo que está pasando a escondidas es que se está haciendo una pila en el procesador, ¿sí? De los marcos de las llamadas a función, ¿sí? El marco de f de 5 está por acá, ¿sí? Y luego está, bueno, técnicamente en los procesadores actuales la pila crece para abajo porque a alguien se le ocurrió y ya, ¿sí? Pero imagínense una pila normal. Aquí está f de 5 y esa llama f de 4 y esa llama f de 3, etc. ¿Sí? Al final del día esta es una pila, ¿sí? Esa es una pila y eso quiere decir que tú podrías implementar cualquier algoritmo recursivo quitando la recursión y usando una pila explícita. Ya si el código se queda bonito o no, ya es otro cantar. Hay algoritmos que intentar pasarlo iterativos no vale la pena, ¿vale? Pero en un sentido muy estricto de la palabra, la respuesta a tu pregunta es sí, sí se puede. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Ya lo tenemos que dejar hasta aquí porque ya va a acabar la clase. En la próxima clase seguiremos viendo más problemas. ¿Ok? Entonces la idea es que se vayan acostumbrando a esta forma de pensar, que es una forma de pensar rara. Ya se los había comentado. Yo entiendo que esta cosa no es fácil. Sí, a mí me costó bastante trabajo empezar a poder plantear este tipo de cosas, ¿sí? Porque yo cuando era alumno lo sentía que esta cosa era muy abstracta, ¿sí? Pero ya que finalmente te embona la idea, ya se vuelve relativamente natural. ¿Sí? El problema es que justamente la idea se te embona en la mente de cómo funciona esta cosa. ¿Ok? Muy bien. Sí es complicado. No voy a decir que no, sí es complicado. Pero por eso le estoy dedicando tanto tiempo a ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Y todo lo demás depende de eso. Entonces conviene dedicarle tiempo. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Le voy a esperar tantito. Pero si no hay más preguntas, nos retiremos por hoy. Pues no, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues cuídense todos, ahí estamos en contacto, hagan la tarea, ¿sí? El código es bien cortito, pero tienen que razonarlo bien, ¿ok? Cuídense todos y bye.